Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Nefrocast. Como se ha visto, es un programa muy especial que se desarrolla con motivo de este 54 Congreso, la Sociedad Española de Nefrología, que estamos estos días desarrollando en el Palacio de Congresos de Valencia. Yo soy Ignacio Revuelta, soy nefrólogo del Hospital del Clínic de Barcelona. Y entonces quiero saludar que está conmigo José Ibeas del Partaolí, que me ayudará un poco a hacer la moderación, porque tenemos a dos compañeros y ponentes de excepción, José Guadas del Hospital de Sant Llàtzer y Miquel Hueso del Hospital de Bellvitge. Bueno, yo creo que nos toca hablar de IA, ¿no? Yo creo que nos han invitado para hablar de esto y no sé, José, ¿qué crees que es la IA en nefrología? La verdad es que probablemente la IA, igual que en todos los sectores industriales y ahora en el sector salud, bueno, todos sabemos que va a revolucionar el modo de trabajar. Y la IA, que se supone que es algo en la que con una serie de capacidad de integración de datos va a permitirnos tomar decisiones más rápidamente y ver cosas que no vemos habitualmente, que es como habitualmente se define, ha llegado a nuestro entorno, ¿no? Entonces aquí, como estamos ahora aquí, y esto que conviene resaltarlo, dentro de el espacio BICSEN, ¿no?, que es el Grupo de Inteligencia Artificial de la Asociación de Nefrología, el mensaje que tenemos que intentar dar, y para eso estamos aquí nosotros y en particular ahora vosotros, Juan y Miquel, es intentar aproximar la IA al nefrólogo de tal manera en que sea suficientemente atractiva y que sea consciente de que va a cambiar su modo de trabajar, pero al mismo tiempo que sea consciente también de que va a trabajar con unas reglas totalmente diferentes. Y por último, no nos podemos escapar de ello. Entonces, en este sentido, un poco para abrir el melón, Miquel, si quieres, y tú, Miquel, que estás trabajando también con centros de alta computación y eres investigador, por otro lado, y vienes de las técnicas clásicas de investigación, ¿cómo sintetizarías lo que significa para el nefrólogo ese nuevo cambio de modo de hacer las cosas, sobre todo el uso secundario de los datos, que al final va a ser uso primario, en un entorno en el que nosotros, los nefrólogos, tenemos muchísimos datos y vamos a estar condenados a trabajar con ellos? Bueno, pues yo creo que nefrología siempre había trabajado con datos de pacientes, lo que pasa que nuestros datasets siempre han sido pequeños, siempre ha sido una especialidad con una alta capacidad como de investigación, de análisis y de curiosidad. Entonces el Big Data y la inteligencia artificial, yo creo que nos abre la posibilidad un poco de hacer las cosas como más rápida, de modelizar un poco mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora todos los elementos que utilizábamos para el diagnóstico. Nos permitirá analizar las histologías de una manera más rápida, sin consumir tanto tiempo, analizar nuestras bases de datos. Yo creo que las posibilidades son muy amplias, son muy grandes, y mi impresión de todo este tiempo también, y es un poco lo que podríamos hablar, es de las dificultades un poco para implementarla tanto en el ámbito hospitalario, la investigación, la práctica clínica. Veo dificultades y veo que está como muy sectorizado o segmentado, y que nos falta pues una cohesión a nivel de todo el colectivo de nefrólogos, de los hospitales, un poco para utilizarlo y que las cosas un poco sean para todos. Yo creo que esto es lo que tenemos que transmitir también un poco a la sociedad, que son herramientas que nos van a permitir tratarlos mejor. Es un poco... Yo creo que en esto, y un poco a colación con tu presentación, Juan, de esta mañana, claro, tenemos que buscar identificar las necesidades no cubiertas. No se trata de imponer la inteligencia artificial porque sí, sino identificar qué necesidades no cubiertas tenemos en el ámbito de la nefrología. Y tú bien has estado hablando de los sistemas de información, pero venía un editorial de New England de la semana pasada en que decía: si empezamos a hacer estos sistemas de información y estas ayudas vía lenguaje natural o vía lo que sea, que podríamos estar perdiendo información esencial, que nos volviéramos como todo muy estructurado, ¿no? Y muchas veces nosotros nos basamos en matices. ¿Tú cómo lo ves en tu experiencia con estos sistemas de información? Claro, yo lo que planteo esta mañana está muy bien, es muy interesante la investigación, es muy interesante la toma de decisiones, pero yo lo que he hablado de esta mañana es facilitar el trabajo del profesional. ¿Cómo? Pues a día de hoy la inteligencia artificial empieza a estar en nuestras vidas, ya lo empezamos a utilizar, ¿no?, pero fuera del ámbito de la medicina. Y nos hemos dado cuenta que
nos hemos dado cuenta que tú puedes tener un ChatGPT, le haces una pregunta concreta y en segundos te la contesta de forma muy concreta, ¿no? Entonces, lo que yo hablaba esta mañana es que a mí, en la consulta, y a vosotros os pasa, gran parte de lo que estamos haciendo es tiempo inútil perdido. Es decir, gran parte del tiempo que utilizamos en recabar información del paciente, gran parte del tiempo que utilizamos en organizar las visitas, en hacer las peticiones, todo eso es un tiempo que no es de asistencia pura. Y luego todo está el tiempo en el que tú estás tecleando el ordenador y transcribiendo la historia, estás haciendo las peticiones. Todo ese trabajo no tiene un valor realmente y no es imprescindible que seas médico para hacerlo. Claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es la anamnesis con el paciente, tienes que mirarle a los ojos, le tienes que explorar, tienes que estar con él, le tienes que explicar cosas y eso sí que es lo que tienes que hacer tú. Y es lo que, como decía José Portolés, es decir, dame tiempo para que con la inteligencia artificial, dame tiempo para que con la inteligencia natural que yo tengo, todo mi conocimiento lo pueda dedicar y aplicar directamente a mis pacientes en menos tiempo. Entonces, yo lo que estaba pidiendo es un asistente virtual para cada uno de nosotros en los hospitales. O sea, que tú entres y digas tu Siri, o le llames como le quieras llamar, y le puedas hacer preguntas tan sencillas como: tengo un paciente delante, revísame qué le ha pasado del último año. Hazme un resumen del último ingreso que tuvo. Mírame si alguien le ha cambiado la medicación. Búscame si ha habido un nuevo diagnóstico. Todo esto que yo necesito minutos y minutos de explorar dentro de la historia y ir a un sitio a otro, recopilarlo. Esto me lo podría hacer. Porque yo veo que ya lo hacen en otros ámbitos, ¿no? Y luego el asistente, por ejemplo, hay determinados países en los cuales tienen un asistente no médico, un asistente sanitario que hace esa función. Sí. ¿Tú qué consideras? ¿Que realmente necesitas crear el perfil humano de ese asistente o realmente se tienen que encargar de otra cosa? Yo creo que a día de hoy contratar gente, desde luego, no aspiro a ello en absoluto. O sea, es más sencillo hacer una... Exacto. Yo le presenté al gerente de mi hospital la idea y a la tercera vez que se lo dije, le llamó la atención y dije, claro, pues me interesa lo que me estás contando. Y me ha puesto en contacto con un ingeniero de nuestro hospital que quiere hacer la tesis doctoral sobre este tema y me ha dicho, pues si quieres, vamos a intentarlo. El ingeniero me dijo que con ChatGPT cree que se podría hacer, aunque me ha dado cantidad de pegas y de todos los problemas del mundo que vamos a encontrar. No sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que si me dan alguna oportunidad de hacerlo, voy a intentarlo seguramente, ¿no? Fantástico. Y luego otra cosa que no se dan cuenta es si tú tienes a los profesionales enfadados y te aseguro que todo mi hospital le acaban de cambiar el programa y están enfadados, ¿no? O tener profesionales que están satisfechos, contentos, o sea, la diferencia es brutal. Y no sé si lo han sabido cuantificar, ¿no? Es decir, nos tienen todos enfadados por los programas informáticos que nos hacen utilizar y podríamos no estarlo. Y la inversión, no sé si, o sea, yo tengo menos conocimiento que vosotros técnicos, ¿no? Y no estoy muy seguro de si se va a poder hacer lo que estoy diciendo. Creen que sí, ¿no? Pero si tuviéramos ese asistente y lo supiéramos utilizar bien, yo creo que le sacaríamos mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Probablemente los dos cuellos de botella más importantes son los datos, ¿no? De cómo conseguir esos datos y gestionarlos bien para que no nos vuelvan locos temas informáticos. Y luego probablemente otro cuello de botella importante también es la formación, ¿no? Porque todos sabemos trabajar a nivel de investigación con la metodología clásica, pero aquí han cambiado las dinámicas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros el reto de formar al especialista, a los responsables de los servicios, a los gerentes, al sistema sanitario, que evidentemente tiene una inercia política a la toma de decisiones y no técnica, para intentar que toda la potencia que tiene la industria tecnológica que llega a la salud y con la demanda que hay, pues hilvanarlo de tal modo que sea eficaz? Porque al final nos cabreamos con los datos, que los meta otro. Yo no tengo por qué formar, no es mi obligación, y al final, al otro lado de la pared, que está la industria, va a todo ritmo. El problema está identificado. ¿Dónde podríamos buscar la solución? Yo pienso que los planes de formación continuada de los hospitales, donde te obligan a dedicarle ciertas horas a la formación personal y que es abierto y que hay algunos que están acreditados, ¿no? Y que son de temas bastante variopintos y curiosos, que no tienen mucha aplicación incluso a la medicina. Yo creo que debería haber una planificación de decir cuáles son las necesidades.
principales que tiene el personal médico, nefrólogos del hospital, cuáles son, identificar, como se ha dicho, los principales problemas y como no crear, sino buscar unos planes de formación, pues por ejemplo, inteligencia artificial, que ya están estructurados, incluso vuestro máster y todo esto, y que fuera utilizado por los médicos de los hospitales. Es decir, yo pienso que el médico no tiene por qué, a lo mejor, pagar su máster, pero el hospital a lo mejor sí que puede crear una especie de acuerdo con la universidad, es decir, mis médicos van a formarse y vamos a crear como una especie de programa de formación en, por ejemplo, inteligencia artificial, y vamos a ver, entre todos, vamos a identificar cuáles son las necesidades y entre todos vamos a intentar planificar o por lo menos tener una estrategia común, más que imponerse o hacer cosas un poco porque se ha decidido que tiene que haber una formación sin que nadie haya puesto un poco a la idea de que para qué es la formación. Pienso que... Pero ¿no creéis que, a ver, en este podcast nos está escuchando mucha gente que no tiene el conocimiento que tiene, es límite, pero muchos de ellos porque tienen miedo, ¿no? Miedo a enfrentarse. ¿No consideráis que a lo mejor tenemos que empezar como cosas muy básicas, ¿no? Unos conocimientos muy básicos, que no se piensen que la formación en inteligencia artificial es al nivel de vuestro máster, que eso es perfecto, eso es lo que nos gustaría hacer todos, ¿no? Pero que no hace falta a lo mejor empezar por ahí, sino que es una manera que luego es hacer una cosa como muy democratizada para todo el mundo, unos conocimientos muy básicos y luego un porcentaje muy alto que va a coger interés, pues obviamente se les tiene que facilitar másteres en los cuales realmente ya profundices un poco más, te enseñes para que lo que nos pasa en investigación, con los que nos hemos formado en investigación también, si no vas a la pollata y no sabes cómo se hacen las pruebas, no entiendes los resultados, el que no salga. Para entender un algoritmo necesitas saber un poquito, no cómo desarrollarlo, que a lo mejor es demasiado, pero necesitas un poco para saber qué métodos has desarrollado, qué puedes esperar, qué vallas puedes tener y demás. Y esto es importante, pero quizás para empezar, quizás se puede hacer una cosita más sencillita, ¿no? Probablemente estoy de acuerdo con vosotros. Y sobre todo el comentario que haces tú, Nacho, porque lo que es inevitable es que en todos los departamentos de nefrología, en un mundo donde probablemente donde más datos hay es en nefrología, tanto estructurados como estructurados, hace falta que en todos los departamentos haya alguien mínimamente formado, hay que definir mínimamente formado en inteligencia artificial. Y aparte, probablemente por departamentos o por unidades, que a lo mejor para varios servicios puede haber uno que esté muy bien formado. Porque si no, el problema que tendremos es que, y está empezando a pasar con anemia o con riesgo cardiovascular, y con imagen ya lo sabemos todos, llegará un momento en que te vendrán las máquinas de diálisis, te vendrán sistemas informáticos de aquí a unos 15, 20 años, en que te dirán directamente ya el riesgo certificado y tendrá el marcado CE. El problema que hay es que tu nivel de desconfianza no puedes ni calibrarlo porque no tienes la mínima formación para entender cómo se ha hecho eso. Probablemente yo creo que ese es el mensaje que se puede transmitir, es que la responsabilidad de todos los departamentos de nefrología de este país es que tendrán, organizado con sus respectivos hospitales o institutos de investigación, que formar algunos nefrólogos para precisamente no perder toda la oportunidad en el trasplante, en la hemodiálisis, la imagen en histología, todo lo que son las patologías autoinmunes, y sobre todo en un contexto, y la pregunta te la quería hacer a ti, Juan, en un contexto en el que ya se está empezando a estructurar datos masivos. Tú coordinas la formación de un anillo nefrológico en Baleares, donde el objetivo es terriblemente ambicioso, donde desde la primaria hasta todo lo que es la medicina especializada, esté controlado el dato. Y de ser al futuro. Y eso permitirá tomar decisiones a nivel sistémico, sobre todo epidemiológicas por los gestores de salud. ¿En qué realidad estamos? Porque eso suena muy bien, el futuro está claro que estará muy bien, esperemos verlo todo, pero ¿en qué realidad estamos y dónde definirías tú precisamente esas zonas que nos impiden que progrese adecuadamente y que a lo mejor dependen de nosotros y tendríamos que ponernos las pilas? Sí. Yo antes de contestar esto quería también añadir, es decir, si yo tuviera que poner a mis médicos o de mi servicio o tuviera que convencer a alguien de mi hospital para que se formase en inteligencia artificial, probablemente tendría que tener una idea mínima de qué objetivo, o sea, me vais a poner un programa, me vais a dar un software que lo voy a poder utilizar, o estamos hablando de que me voy a formar para yo generar ese trabajo, es decir, depende de la circunstancia. Tú puedes formar a alguien para que empiece un proyecto, ¿no? y genere algo. Eso quizás, Juan, sí. Es muy importante eso, y te voy a puntualizar, precisamente por ese comentario es importante, porque en salud tienes el primario y secundario. Primario porque va a venir un laboratorio y te va a ofrecer una herramienta basada en IA y el jefe de servicio te va a decir, a ver, Juan, evalúamela.
Y eso es uso primario, porque lo voy a instalar en el hospital y va a pasar por compra pública. Y 2, cualquier investigación va a pasar por IA. Por lo tanto, va a ser uso primario y secundario. Y esa formación luego dependerá muchas veces de las características del hospital, que a lo mejor es un comarcal o un hospital más grande. Curiosamente, está viendo que los comarcales son, como muy desbordados de faena, los que más se ponen a trabajar con IA para que les automatice el screening, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante esa puntualización. Y volviendo al anillo nefrológico, es decir, en este momento en Baleares ya tenemos todos los hospitales el mismo programa, tenemos muchos datos estructurados, pero fijaos que todavía antes de explotar, poner inteligencia artificial, estamos peleándonos con los indicadores. Es decir, los indicadores de hemodiálisis, de ERCA, de peritoneal, de acceso vascular. O sea, eso que parece que es tan fácil, pues primero, calcularlo no es fácil y segundo, convencer a la gente de que escriba donde tiene que escribir para que el indicador lo pueda medir. Es decir, estructurar el dato es difícil. Entonces, yo ayer tuve una conversación con Juan Rey, un compañero que se dedica a acceso vascular, y también le decía, es decir, el problema está que si nosotros no les enseñamos que hay unos indicadores que por culpa nuestra no están dándonos resultados, a lo mejor puedo convencerles, pero si no funciona el indicador no tengo nada que hacer. Bueno, ahí está un poco empezar con una formación mínima. Yo creo que se está acabando el tiempo del podcast. Me gustaría de cada uno de vosotros una frase sobre este tema. José, eres muy creativo. Empieza. Bienvenidos a un club de donde se entra, no se sale. Bueno, yo voy a pedir el asistente virtual para las consultas de cada uno de los médicos de los hospitales. Miguel. Yo creo que las nuevas tecnologías siempre crean una gran expectativa y yo creo que el trabajar con ilusión por mejorar la asistencia a los pacientes, yo creo que es algo positivo y tenemos todo el futuro por delante. Bueno, yo animaría a todo el mundo que por lo menos se abriera de mentes, que perdiera ese miedo y que se uniera a nuestro camino y que trabajemos juntos en todo esto. Bueno, la verdad es que ha sido una gran tarde. Muy bien, gran mensaje, yo creo que lo hemos conseguido. Gracias a todos.